Una de las cosas que todavía me preocupan mucho es que probablemente la mayoría de los que se dicen cristianos no han nacido de nuevo. Hay un alto porcentaje de personas que se congregan en las iglesias y ellos mismos dicen que son cristianos, pero verdaderamente el desconocimiento del plan redentor del Señor es lo que ha provocado que muchos estén engañados. Hay mucho religioso, hay mucha gente buena, no estoy diciendo que sea mala, gente buena, pero no entienden lo que es el plan de Dios para la salvación. Entonces hay una ignorancia probablemente voluntaria y probablemente por esa razón yo quiero que hablemos de la seguridad del creyente y le hemos intitulado a esta serie sobre el Evangelio, El cristiano está seguro. El cristiano está seguro. Es el número 6 de esta serie. Entonces, hay otros que tienen mucha seguridad. Seguridad de salvación, seguridad de que son perdonados, seguridad de que van al cielo, pero su seguridad es falsa porque está fundamentada sobre todo en la religión. Entonces, yo quisiera hablar algunos puntos basado más que nada como respuesta a muchas preguntas que se han hecho al respecto. Entonces, si leemos Apocalipsis capítulo 22, 19, nos dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Algunos han interpretado este versículo como que la salvación se puede perder, pero este versículo o verso generalmente forma parte del debate concerniente a la seguridad eterna. Apocalipsis 22, 19 significa que después de que el nombre de una persona cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, dice la palabra, puede en algún momento ser borrado en el futuro. En otras palabras, ¿puede un cristiano verdadero perder su salvación? En primer lugar, la Escritura es muy clara en que la seguridad de un verdadero creyente es mantenida por el poder de Dios y no más, por el poder de Dios, sellado para el día de la redención, como dice Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y de todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, Él no perderá, dice, a ninguno que tiene a Cristo en su corazón, ningún pecador que se arrepintió y le entregó su vida total e incondicionalmente a Él. Imposible que pierda el regalo eterno de Dios, porque si lo perdiera, entonces ya no fuera vida eterna. El punto es que Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesucristo proclamó en Juan 10, 28 y 29, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación es obra única y exclusivamente de Dios, no nuestra. Tito 3:5 nos lo dice, y es su poder el que nos guarda. Entonces, nos dice Tito, dice el apóstol Pablo a Tito en su carta, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Si el alguno que nos dice Apocalipsis 22, 19, no son creyentes a lo que se refiere, entonces, ¿quiénes son? En otras palabras,
¿quién podría querer añadir o quitar palabras de la Biblia? Es muy probable que esta alteración de la palabra de Dios sería hecha no por verdaderos cristianos, no por verdaderos creyentes que viven bajo el temor de Dios, sino por aquellos que solo profesan con su boca, con sus labios, ser cristianos, pero en su corazón no está Cristo viviendo. Estos suponen que sus nombres están en el libro de la vida, pero no están. Entonces, si hablamos en términos de todo ser viviente y que todo el que va viviendo se escribe su nombre en el libro de la vida, bueno, ahí están todos. Es una interpretación. Pero el asunto es que el que va rechazando, su nombre se borra del libro de la vida. La Biblia cita varios ejemplos de aquellos que pensaron que eran creyentes, pero cuya profesión probó ser falsa. Estamos rodeados de gente muy buena, gente que es totalmente definida como personas bondadosas, pero definitivamente un incrédulo puede ser bondadoso e irse al infierno. Por eso yo sospecho, por no decir afirmo, que todo aquel que no muestra el fruto del Espíritu Santo definitivamente no es cristiano. Entonces, en Juan 15, Jesús se refiere a ellos como pámpanos que no permanecen en Él. La vid verdadera es Cristo Jesús y por lo tanto no producen fruto alguno. Sabemos que son falsos, ¿por qué? Porque sus frutos no los identifican como de ese tronco. Entonces, Jesús dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Entonces, la identidad de un creyente, de un pámpano, es que está pegado al tronco, de donde recibe la vida. Y lógico, por causa de estar pegado al tronco, tarde o temprano, se va a manifestar el fruto. Dice Mateo 7, 16 y 20, entre otras palabras, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué clase de fruto, qué evidencias, qué obras estás mostrando ante la gente si verdaderamente eres cristiano? Porque un cristiano que no habla de Cristo no es cristiano. Un cristiano que no honra a Cristo no es cristiano. Jesús mismo dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No hay mayor punto de seguridad que el confesar a Cristo y a declararlo como nuestro Salvador personal. Los verdaderos discípulos, los que son verdaderos, exhibirán pronto el fruto del Espíritu Santo que mora en ellos. Gálatas 5:22. Y lo primero que se muestra en este fruto del creyente es el amor, porque ese es el fruto del Espíritu Santo, cuya presencia es la garantía, es el sello, son las arras por medio de la cual tenemos esta garantía de que vamos al cielo. Y en 2 de Pedro 2:22, los falsos maestros son llamados como perros que vuelven a su vómito y como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. La rama seca, el perro y el cerdo son todos símbolos de aquellos que profesan tener la salvación, pero que no tienen más que su propia justicia en que apoyarse, no en la justicia de Cristo, que es la que realmente salva. No hay evidencias, no hay identificación con Cristo Jesús. Qué horrenda sorpresa se llevarán cuando descubran que nunca fueron salvados, aunque siempre lo profesaron. Hebreos 10:31 nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínate que te hayas equivocado, que siempre pensaste que eras creyente, que eras salvo,
Siempre pensaste que Cristo estaba en tu corazón, pero te equivocaste. Sencillamente porque tú no te examinaste, porque no viste en la palabra cómo es ese proyecto divino para la salvación, qué es la redención y cómo se obtiene. Entonces, para eso estamos aquí compartiendo, para poder definir y aclarar lo que es la verdadera salvación y estar seguro de ello. Es difícil que aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han nacido de nuevo, estuvieran dispuestos a alterar la palabra de Dios de esta manera, añadiéndole o quitando de ella. Esto no lo hace un verdadero cristiano. Desde luego, reconocemos que gente buena ha tenido sinceras diferencias en el área de la crítica textual, pero puede ser demostrado que tantos sectarios como liberales repetidamente han hecho ambas cosas, añadir y quitar palabras. Por tanto, podemos entender la advertencia de Dios en Apocalipsis 22:19 de esta manera: cualquiera que manipule este mensaje crucial encontrará que Dios no escribió su nombre en el libro de la vida de los que son salvos. Se le negará el acceso a la ciudad santa y perderá cualquier expectativa de las cosas buenas que Él promete a sus santos, a sus creyentes en su libro. Desde un punto de vista puramente lógico, ¿por qué un Dios soberano y omnisciente, quien desde el principio sabe lo que acontecerá, como dice Isaías 46:10, escribiría un nombre en el libro de la vida, sabiendo que tendrá que borrarlo cuando esa persona eventualmente va a apostatar y niegue finalmente la fe? Además, leyendo esta advertencia dentro del contexto del párrafo en el cual aparece, Apocalipsis 22:6-19, leyendo el contexto, claramente muestra que Dios permanece consistente. Solo aquellos que han tomado en cuenta sus advertencias, se han arrepentido y han nacido de nuevo, tendrán toda buena expectativa futura en la eternidad. Todos los demás, tristemente, tienen un terrible y aterrador futuro esperándolos. Me encantan estos escritos de siervos de Dios que han transmitido sus enseñanzas fielmente apegados a la palabra de Dios. Son muy confiables. Y entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el fundamento de esta confianza? Que no se salen de la palabra, que no se salen textualmente del libro bendito. No hay necesidad de añadirle o quitarle a la palabra. Lo que Dios dijo es totalmente, absolutamente confiable. Entonces, en Apocalipsis 3:5 es otro versículo que impacta este hecho. Dice, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Es otro versículo que se presta a confusión cuando no entendemos el contexto bíblico. El vencedor mencionado aquí en esta carta a Sardis es el cristiano verdadero. Él es el vencedor. Comparen esto con 1 Juan 5:4 cuando dice, porque todo el que es nacido de Dios vence, es victorioso, vence al mundo. Ese es el cristiano. Todo el que venciere, ¿no? El que venciere, dice el versículo de Apocalipsis. Entonces, el versículo de 1 Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, también consulten 1 Juan 2:13. Todos los creyentes son vencedores, ni más ni menos, en que se les ha dado la victoria como un regalo sobre el pecado y la incredulidad del mundo. Y ese es el trabajo exclusivamente de Jesucristo, que a través de su Espíritu Santo nos llegó a nosotros en lo personal. Algunas personas ven en Apocalipsis 3:5 o se imaginan la pluma de Dios preparada, ¿verdad?, lista para tachar el nombre de cualquier cristiano que peca.
Ellos leen aquí algo como, si fracasas, si no ganas la victoria, entonces vas a perder tu salvación. De hecho, borraré tu nombre del libro de la vida, pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque esto no es lo que dice el versículo. Jesús está dando aquí una promesa, no una advertencia. La Escritura nunca dice que Dios borra el nombre de un creyente del libro de la vida. No hay siquiera una advertencia de que Él lo esté contemplando. La maravillosa promesa de Apocalipsis 3:5 es que Jesús no borrará el nombre de uno. Hablando a los vencedores, o sea, a los creyentes, porque Cristo es su capitán vencedor, que no conoce la derrota, todos aquellos redimidos por la sangre de Cordero, Jesús les da su palabra de que no borrará jamás sus nombres. Él afirma que una vez que un nombre está ahí, ahí se quedará para siempre. Eso está basado en la fidelidad de Dios. La promesa de Apocalipsis 3:5 está dirigida a los creyentes que están seguros de su salvación. En contraste, la advertencia de Apocalipsis 22:19, que vimos al principio, está dirigida a los no creyentes, quienes en vez de cambiar sus corazones hacia Dios, intentan cambiar mejor la palabra de Dios a su conveniencia. Por eso algunas sectas ya tienen sus propias Biblias, si le queremos llamar Biblias, que es una total descomposición del libro bendito. ¿Para qué? Para hacer ajustes que se acomoden a sus doctrinas falsas. Ahora, los creyentes verdaderos siempre se han caracterizado por su gran seguridad. En medio de los tiempos, siempre encontramos gente que se burla, que se mofa de esta seguridad del cristiano verdadero. Les incomoda su seguridad, les incomoda su certeza. Y como habla con autoridad de su certeza, de su seguridad, se incomodan y se airan o los buscan para consolación en el tiempo del dolor, del duelo, del fracaso. Entonces, esta seguridad, como leemos en Job 19, en 2 Timoteo 1, en 1 Juan 1, ¿verdad? Esta seguridad es el resultado de haber conocido la fidelidad y el amor de Dios y se basa en la justicia perfecta de un Dios santo que nos ha hecho sus hijos por medio de su propio Hijo. El verdadero creyente siempre está seguro, habla con aplomo, va y cuenta a los suyos y a sus amistades cuán grandes cosas el Señor ha hecho con él. Y lo hace con gozo, lo hace con autoridad, con seguridad, porque está diciéndoles sus propias vivencias. Yo antes estaba ciego y ahora veo, y estoy frente a ustedes diciéndoles que esta es mi experiencia, que hay un Dios que me ama, que hay un Dios que me perdona, que hay un Dios que me ofrece una nueva oportunidad, una vida nueva. Y yo dije, no me la pierdo. En primer lugar, el creyente siempre está seguro de la vida eterna. Toda persona que confía en sus buenas obras y en su bondad para salvarse, siempre se sentirá insegura de su salvación. En contraste a aquel que confía en la obra perfecta y completa de Cristo en la cruz, tiene una completa seguridad que le da el testimonio del Espíritu Santo en su propio interior y el testimonio de la palabra de Dios de las evidencias de una nueva vida que se mostrarán de manera externa. Hay mucha gente que yo conozco que nunca han mostrado una pequeña demostración de su pertenencia a Cristo.
La salvación es un regalo de Dios, no se nos olvide, no nos costó a nosotros, es una obra divina en el corazón del hombre. Si nosotros estamos aceptando algo que sucedió hace 2000 años o más de 2000 años, si lo estamos creyendo sin haberlo visto, pues esta es una obra sobrenatural y esto lo hace el Espíritu Santo. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos habla del cielo, nos habla del infierno y su fundamento o su fuente es la Biblia. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Entonces, si la salvación dependiese del esfuerzo humano, nunca estaríamos seguros. La falta de seguridad viene por una de tres razones: por ignorar las Escrituras, o porque hay pecado no abandonado, o porque no te ha amanecido. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo, debe haber en ti las evidencias y fruto de una nueva vida y de tu relación con Cristo. En segundo lugar, hay una seguridad de la victoria, la certeza de ser triunfantes todo el tiempo. A pesar de las circunstancias que a veces son adversas y nos hablan de una derrota, siempre se torna en victoria. Antes de convertirnos, estábamos bajo el dominio y potestad de Satanás, pero al aceptar a Cristo, hemos sido redimidos, hemos sido trasladados al reino de Dios. Colosenses 1, 13 y 14. Satanás no puede quitarte la salvación, pero sí intentará privarte de sus beneficios y bendiciones por medio de hacerte caer. Él buscará a toda costa que tomes tu vida en tus manos para echar a perder tu testimonio cristiano y traer burla al nombre de tu Salvador. 1 Pedro 5, 8. Frente a ese terrible enemigo, ¿qué seguridad de victoria podemos tener? Ante todo, debemos entender que Satanás fue derrotado por Cristo en la cruz de Calvario, ni más ni menos. Y esto lo dice Colosenses 2:15. Y que para obtener la victoria debemos depender totalmente de Jesús, el autor y consumador de la fe. Mateo 4:4 y Santiago 4:7. La forma de hacerlo es usando la Biblia para enfrentar la tentación, como lo hizo el mismo Señor. De aquí la importancia de memorizar versículos de la palabra de Dios. No debemos olvidar que en cada tentación Dios nos dará la salida y siempre podremos resistir. 1 Corintios 10:13 nos lo dice. No hay ninguna tentación que no sea humana. Entonces, todo viene del mundo, todo viene de los humanos. Satanás los usa para hacernos tropezar. Pero siempre con la tentación está al lado la salida. Cuando caemos, caemos voluntariamente, porque siempre estuvo la salida al lado de la tentación. Esta seguridad depende también de la fidelidad de Dios, pues nosotros nada podemos y con Él todo lo podemos. ¿Recuerdan ustedes Filipenses 4:13? Que dice, todo lo puedo en Cristo. Es un término absoluto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tercer lugar, seguridad del perdón. A pesar de las promesas tan grandes de victoria, ningún creyente está libre de pecar, y esto lo afirman las Escrituras. 1 Juan, capítulo 1, 8 al 10 nos lo dice. Cuando fallamos, Satanás nos acusa, Apocalipsis 12:10, y aprovechándose de que los creyentes queremos tener siempre buena conciencia, nos echa en cara nuestro pecado para desalentarnos
y evitar que continuemos testificando. Satanás sabe perfectamente bien que no te puede quitar el regalo de Dios, jamás, aunque estés como estés. Lo que sí puede hacer, porque siempre hay una pérdida colateral, cuando nos apartamos del Señor, los cristianos, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer, cuando dejamos de testificar, cuando dejamos de comprometernos, entonces viene una inseguridad, ¿no? Es como que te susurrara Satanás y te dijera, ¿a poco crees que con que hayas orado y que hayas aceptado a Cristo, ya con eso ya eres cristiano, ya con eso eres salvo? Mira cómo andas, estás pecando, traes malos pensamientos, estás sucio. ¿Cómo puedes decirte cristiano? Y él va a hacer todo lo posible para provocar una mala conciencia y sentirte hipócrita y no querer testificar porque te sientes muy avergonzado. Pero cuidado, esto es lo que hace Satanás. Pero Jesucristo dice, levántate y anda, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿no? Y extendiéndote hacia lo que está delante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arregla y adelante. Te caíste en pecado, arréglalo, confiésalo, avergüénzate y vuelve al camino. Porque eres hijo de Dios, como el hijo pródigo. Ahora, debemos confesar a Dios toda la verdad, sin rodeos ni intentos de justificación personal, porque Dios ya lo sabe todo. Y entonces descansar tan solo en su palabra, confiar en su perdón y darle gracias por habernos escuchado. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado ante nosotros mismos por algún pecado que hemos cometido? Seguridad de la provisión es el cuarto punto. Seguridad de la provisión. Dios nos ha dejado medios de gracia por los cuales podemos estar seguros de la provisión de todo lo que necesitamos. La oración, Mateo 21-22, las promesas de la palabra de Dios, según en Corintios 1:20, y la continua presencia de Cristo con nosotros. ¿Está Cristo en tu corazón por la fe? Sí, pero hay que mantenernos nosotros con Él. No soltarnos de su mano. Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. El pámpano, la rama que está separada del tronco, jamás llevará fruto. La manera de obtener cosas de Dios es apropiar por fe las promesas de la palabra de Dios. 1 Juan 5, 14 y 15. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esta seguridad? La provisión divina por el pecado, ¿cuál es esa provisión? Dice Hebreos 10, 11 al 14, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. No se está sacrificando a Cristo cada rato o cada domingo, no. Él ya pagó una sola vez y cesaron los sacrificios antiguos. Pero el punto es que solamente Cristo satisfizo la demanda de justicia de Dios. Suficiente como provisión por el pecado, y Dios está satisfecho. Cristo derramó su sangre, Cristo murió para que nosotros no tuviésemos que morir. En Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora vamos a terminar con algunos puntos. Número 1,
es una provisión perfecta. Fue hecha por el Cristo, el Santo, el único Hijo de Dios. Así que es perfecta. Todo lo que hace Dios es perfecto. Número 2, es una provisión adecuada. Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio. Esto quiere decir que su sacrificio era completamente adecuado para cubrir la necesidad del pecador. No hay necesidad de más sacrificios. Cristo ya hizo todo lo necesario para que el hombre fuese salvo. Lo que tiene que hacer el pecador es solamente extender su mano, porque es su voluntad, y apropiarse del regalo de Dios, que es la persona gloriosa de Cristo Jesús. Acéptalo, apropiatelo, invítalo a que entre a tu corazón y tome el control de tu vida, desde ahora y para siempre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban ofreciendo muchos sacrificios cada día. Nunca podían quitar los pecados por muchos sacrificios que hicieran. Millones de corderos fueron sacrificados, pero no eran lavados los pecadores que ofrecían en holocausto cada cordero, sino que sus pecados estaban cubiertos temporalmente por la obediencia de ofrecer aquel sacrificio en espera de que viniera el Cordero de Dios que quita, ese sí lava, limpia el pecado de todos nosotros, de todos los pecadores. Ahora, ¿por qué? Porque su sacrificio es realmente perfecto, pero los sacerdotes ofrecían un sacrificio imperfecto. Era inadecuado. Sin embargo, cada pecador, cuando ofrecía un cordero, podía hacerlo, repito y lo insisto, apuntando su fe hacia el futuro. Se dice que ponían sus manos sobre el cordero que iban a sacrificar y el hombre pecador sentía los estertores de muerte del animalito que habían degollado para que arrojara su sangre, y esa sangre verdaderamente era lo que podríamos decir simbolizaba aquella sangre que iba a lavar, la sangre del Cordero de Dios, no el Cordero de los hombres, el Cordero que venía del cielo, ese Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la sangre de aquellos animalitos sacrificados verdaderamente era lo que Dios tomaba en cuenta para cubrir los pecados de los creyentes de la época en espera de que viniera el Mesías prometido para ser sacrificado. Entonces, aquí podemos observar que la fe de los antiguos apuntaba hacia el futuro, como la fe de hoy apunta hacia el pasado. Entonces, dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque en realidad ese es el proyecto de Dios, ese es el plan de Dios, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ni más ni menos. Entonces, aquí podemos nosotros ver que no se necesitaba añadir al sacrificio de Cristo nada. Algunos dicen: si no te has bautizado, tú no eres salvo. Si no estás yendo a la iglesia, tú no eres salvo. Si tú no cumples con los rituales religiosos, tú no eres. Eso es mentira. Es Cristo solo. Hay otros que dicen Cristo y más esto, Cristo más esto otro. No, es Cristo en singular. Él es el que murió. Él es el que derramó su sangre, ni más ni menos. Ningún otro personaje de la Biblia es el Redentor. Entonces, dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Nada de obras, es la obra de Cristo nada más. Entonces, dice en Efesios 2, 8 y 9, no por obras, ¿no? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. ¿Por qué? Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, no por, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice Tito 3, versículos 5 y 6, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, nada de religión. Es Cristo una persona, no una institución. Ahora, en tercer lugar, es una provisión poderosa. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por todos los pecados de todos los pecadores de todos los tiempos. La provisión de Cristo es tan poderosa como para librarnos del pecado. Ahora, y aquí cierro diciendo 3 pasos que son claves. Nos libera de la pena del pecado. Por lo tanto, el creyente es un pecador arrepentido, salvado, y que el Señor le prometió vida nueva, y que jamás se acordaría de sus pecados pasados. Jamás. Entonces le quita la pena del pecado, ¿no? Le libera de la pena del pecado, de la condenación. Está sin culpa, porque ya fue pagada. Entonces, esto es en el pasado, ¿no? Como creyente, quedó tu vida de pecado en el pasado, te liberó de la pena del pecado. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, en Juan 5:24 dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios nos ha librado del infierno, que le quede bien claro. Nos ha librado del lago de fuego, nos ha librado de la segunda muerte. En segundo lugar, dice que nos liberó del poder. Primero nos liberó de esta condenación, ¿verdad? Por causa de que había una pena de muerte. Nos libró de la pena de muerte por causa de Cristo. Ahora nos libera del poder del pecado. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cristo tiene el poder para librarte de cualquier pecado. Llámale drogas, alcohol, alguna adicción, alguna inmoralidad, sea lo que fuere, Él tiene el poder para quitarte ese pecado. Ahora, en tercer lugar y último, liberarnos de la presencia del pecado. ¿Cuándo nos va a quitar este peso? ¿Cuándo nos va a quitar esta carga del pecado? En vida, en este tiempo no. Bueno, nos quitó de la pena, nos quitó del poder del pecado, pero hasta el futuro nos quitará la presencia del pecado. Es decir, la antigua naturaleza se va a morir, se va a quitar para siempre. Entonces en 1 Corintios 15, 51, 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En el cielo no hay pecado. Cristo ha hecho una provisión por el perdón de tus pecados. ¿Ya la aceptarás de una vez? ¿Aceptas o sigues rechazando? Si estás dispuesto a dejar tu pecado, no te preocupes cómo, quien lo va a hacer es el Señor. El cómo, en todo caso, es que te entregues al Todopoderoso Jesús. Y Él te dará la victoria sobre eso que te acosa.
eso que te acusa, inclusive. Puedes seguir a Cristo ahora mismo, entregándote totalmente a Él. Una vez más te cito aquel versículo que dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos está invitando siempre a los incrédulos y a los creyentes a descansar. Al creyente para que sea liberado de esta condenación, y al cristiano para que encuentre la razón por la cual vive. Hoy se presenta otra oportunidad de arreglar. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, dice el apóstol Pablo. Si te examinas, verdaderamente te podrías declarar salvado, eternamente perdonado, y que no vas a despertar en el infierno. ¿Estás completamente seguro? Si no estás seguro, esta es tu oportunidad para asegurarte. Cristo te está invitando para darte esta certeza. Ven a Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Te está invitando a una intimidad personal, no a una institución, no a una religión. Te está invitando a una relación personal entre tú y tu Salvador. Acompáñame en esta oración, por favor, para terminar. Señor, te damos gracias por el conocimiento, porque este conocimiento nos hace creer. Esta fe nos hace invocar tu santo nombre, y al invocar tu santo nombre, tú nos declaras salvados. Queremos creer, queremos aprender, pero danos hambre y sed de Dios, danos hambre y sed de justicia. Ayúdanos a confiar nuestra vida a ti, Señor. Ayúdame a perseverar. Pero si aún de los que están oyéndome en este momento no están seguros de su salvación, yo te invito, amigo, que de una vez por todas arregles este asunto, porque una de dos: o morirás o te sorprenderá la segunda venida de Cristo. Cristo ya está a la puerta, en cualquier momento viene. Acéptalo como tu Salvador personal. Simplemente pídeselo, pídeselo. Si quieres una vida nueva, pídeselo. Y pídeselo confiado en que lo hará. Y dale gracias una vez que se lo pides y aceptas. Dios Padre, gracias por este tiempo de estudio. Bendícenos pues con él en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y eso es todo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.